Cada día en el auditorio de TICMAS, aquí en la Feria del Libro, organizamos una jornada especial que recorre distintos perfiles de la educación. Hoy vamos a hablar de la jornada de inclusión. Vamos a tener a muchos invitados y comenzamos con un re lindo panel. Voy a ordenarlos tal como aparece en el zócalo en pantalla. Tenemos a Juan Chalbó, a Fernanda Malnis y a Mercedes Porto. Son de 3 fundaciones. Yo les voy a proponer esto, que la presenten ustedes y que cuenten, para no hacer yo una introducción larguísima y aburrida, les propongo que presenten la fundación y que cuenten la misión de cada uno, aunque sea como un subtítulo. Juan, que viene de Monte Adentro. Juano. Buenas tardes, mi nombre es Juan Chalbó, soy director general de la Asociación Civil Monte Adentro. Vivimos en el impenetrable chaqueño con las comunidades de aquella región, trabajando junto a las familias para lograr el desarrollo sustentable e integral en armonía con la biodiversidad del último gran bosque argentino, que es el Gran Chaco, y uno de nuestros ejes fundamentales es la educación de la niñez, de la adolescencia y de la adultez también. Gracias. Y Fernanda, que venís de Misiones Rurales. Sí, hola, buenas tardes. Soy Fernanda Malnis, directora ejecutiva de Misiones Rurales Argentinas. Misiones Rurales es una organización que tiene 85 años de existencia y trabajamos junto a escuelas rurales de 19 provincias del país con diferentes líneas programáticas. Acompañamos a los docentes rurales y también a las escuelas y a las comunidades rurales para favorecer también el desarrollo integral de las comunidades y de las familias rurales. Bueno, ustedes quédense con ese, nosotros compartimos este. Mercedes, que venís de Cimientos. ¿Qué hace Cimientos? Bueno, Cimientos es una organización social, yo soy la directora de comunicación. Represento su misión contándoles que acompaña a jóvenes para que terminen la escuela secundaria, principalmente jóvenes de contextos vulnerables. Después desarrolla programas para que continúen sus estudios universitarios y favorecer una inserción laboral formal, que es una de las problemáticas más grandes en las juventudes en la actualidad. Y tenemos programas que lo que hacen es dejar capacidad instalada en las escuelas para que sean las instituciones las que implementen los propios proyectos de acompañamiento a sus estudiantes. Gracias. Gracias a los 3 por presentar cada una de las ONG que tienen muchos años de trabajo. Bueno, 85 es una de las más antiguas de la Argentina. Ha cambiado la distribución en la Argentina de la sociedad, ha pasado por tantos idas y vueltas, y hoy estamos en una situación en donde se ve una crisis económica, es innegable, y quería preguntarles cómo están abordando la realidad, sin olvidarse de la identidad de cada fundación, hacia dónde apuntan con la gente con la que están trabajando hoy, la zona de interés, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuáles son las principales urgencias que tienen en su trabajo? Seguimos el orden. Como quieras, mira, te tocó, pero la próxima vez digo Fernanda, así Dale. grito. Bueno, en el caso del impenetrable chaqueño, como la gran mayoría de las zonas rurales del mundo, pero el impenetrable chaqueño es de la que mejor puedo hablar en mi caso, está desapareciendo. Está desapareciendo el bosque y están desapareciendo las comunidades y también las escuelas rurales. Esa es la problemática que atraviesa como centro a todas las demás problemáticas. Esto tiene que ver con la histórica falta de oportunidades y de condiciones para la vida en el monte. Y este contexto, dentro de todo, no nos sorprende tanto porque es algo histórico en el impenetrable. Nuestro modo de abordarlo es siguiendo la utopía, yendo por el largo plazo, apuntando a las estrellas y si no llegamos, llegar a la cima de las montañas. Me refiero a intentar que tanto la educación en el impenetrable, en las escuelas, en las comunidades, hagan posible la vida a largo plazo en armonía con toda esa naturaleza. Y para ello tenemos que recrear a la educación rural, dejar de pensarla como antaño o con la imagen romántica del chiquito caminando hacia la escuela y que solo tenga 1 o 2 horas de clase y pensar más a fondo en cómo la escuela puede ser parte de la transformación y la sustentabilidad de este modo de vida que es el del monte y también del modo de la vida rural, para que nos enriquezcamos todos como sociedad y no perdamos este tesoro que en este caso
es la vida rural y la vida del monte chaqueño. Así que nuestro modo de abordarlo es pensar a largo plazo y la educación pensarla en la escuela, pero pensar muy fuerte en la juventud que está después de la escuela y en la adultez, porque si no, no queda nada. Gracias. Y voy a sumar a la respuesta de Fernanda que hay algo que se da mucho en la ruralidad, que es la migración interna del país. Y que en muchos lugares se trabaja para que se queden en su zona, en su lugar. ¿Cómo hacen ustedes para dar esa idea de identidad, de estar ahí y no necesitar irte de ahí para encontrar tu destino de vida? Bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba Juano de que hayan oportunidades locales y que los chicos, los jóvenes tengan realmente herramientas para poder quedarse y vivir mejor o poder elegir qué quieren hacer. Siempre nosotros cuando nos planteamos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, creemos que el foco es pensar en las personas como seres libres que pueden elegir y acompañar dándoles herramientas para que estén preparados para después tomar decisiones libres. Siempre hago un comentario que, ahora yo soy mendocina, decidí venirme acá, pero tenía cómo enfrentar una vida en un lugar donde no tenía mi bagaje. Me podría haber quedado, sí, me pude venir y pude también como desarrollarme. Si vos no tenés una base y esa base te la da en cierto modo tu entorno, tu familia, pero también la educación. Hoy está esta campaña, no entienden lo que leen y es un temón. Creo que más allá de de la postura que tengamos todos, creemos que hay como algunos valores que son indiscutibles, que tienen que estar vinculados con la escolaridad, ¿no? El aprender a leer y escribir, aprender a hacer sumas o operaciones matemáticas básicas, que también son las que posibilitan acceder a todo esto que estamos viendo que nos rodea ahora, que es tecnología, desarrollo a un nivel muy grande. Recién hablábamos y algo que comentábamos era cada vez vemos más grande la brecha que hay entre la ruralidad o entre las zonas más vulnerables y las ciudades o los recursos a los que accedemos. Y creo que el desafío que tenemos todos día a día es cómo acompañar a quienes nacieron en contextos más desfavorables o más aislados que nosotros que estamos acá, para que puedan, por un lado, valorar y apropiarse de lo suyo y contar con herramientas para poder decidir libremente dónde desarrollarse. Compartimos mucho con la misión que comentaban recién, y la verdad es que desde Cimientos lo pensamos de esta manera, que es una manera bien gráfica de verlo. Pensemos a los jóvenes de Argentina en un laberinto. La mitad de ellos no termina la escuela secundaria. Si haces doble clic o haces zoom, como prefieran llamarlo, en las poblaciones vulnerables son 7 de cada 10. Es el rango etario con mayores problemáticas de inserción laboral, obviamente como consecuencia de la no finalización de la escuela secundaria, que es requisito, pero tampoco es suficiente, ¿no? Hay que trabajar mucho más para lograr esto, que cuando crezcan tengan ese poder, esa libertad para elegir, para proyectarse, para desarrollarse en el ambiente en el que deseen hacerlo. Desde Cimientos lo que hacemos es una metodología que es propia, desarrollada, que tiene evidencia científica, y es trabajar en el desarrollo de habilidades socioemocionales en ellos durante la escuela secundaria. Es un acompañamiento que además también tiene una asignación económica para solventar gastos escolares, esos gastos invisibles. La educación es gratuita, pero tiene un costo para las familias. Y luego de que egresan de la escuela secundaria, los seguimos acompañando porque todavía no está la tarea finalizada. Hay que abrirles puertas, ventanas, hay que tentarlos con cosas que en su entorno, que vos recién decías, cómo favorecemos que no se vayan. Digo, a veces el entorno es limitante. Lamentablemente, la inequidad muchas veces tiene que ver por el lugar donde naciste. Y entonces en tu lugar inmediato no encontrás esos aspiracionales que te mueven, que te motorizan para salir adelante. Y quizás también hasta pierden de vista que la educación es ese peldaño o ese trampolín, si se quiere, que te permite luego poder desarrollarte en libertad de nuevo y con autonomía. Gracias. Gracias, Diego.
Pasa. No, hay que llevarlo igual. Perdón por la desprolijidad, pero se nos apaga uno de los micrófonos. Ahora lo van a revisar los técnicos. Bueno, es buenísimo lo que dicen. En principio yo creo que si les preguntara a cualquiera de los tres, dirían el objetivo de la fundación es que en algún momento no exista la fundación y que o el Estado o cada una de las personas que están siendo atendidas por la fundación no la necesitaran. Pero a pesar de eso, es buenísimo lo que están haciendo. Quería preguntarles cómo arman los programas, cómo los miden, porque justamente al ser algo tan importante, cómo evalúan los programas, cómo los preparan y los piensan para la población a la que atienden. ¿Querés arrancar vos, que estamos más cercanos? Bueno, bien, sí, obviamente el ideal es ese, que no tengamos razón de ser, pero también entendemos, o por lo menos hablo en el nombre de Cimientos, que aportamos un valor adicional. Nosotros trabajamos adentro de la escuela, de escuelas públicas de todo el país. Nuestros tutores, que son los que hacen el acompañamiento, lo hacen adentro de la institución. Así que somos un complemento a la educación pública, ¿no? Argentina. Y también, obviamente, promovemos esa articulación con el Estado porque son quienes nos abren las puertas de las escuelas, quienes pueden lograr mayor alcance y poder, obviamente, tener más impacto en las poblaciones. Ahora bien, para lograr esa articulación uno tiene que demostrar que lo que hace tiene resultados y a veces en materia de educación no es tan fácil, ¿no? No es tan cuantificable, a veces son, y sobre todo en educación, que los logros tienden a ser de mediano a largo plazo. Por eso también celebramos mucho a esas personas donantes, empresas que nos acompañan durante tanto tiempo, porque obviamente tienen que entender que son logros que se consiguen a mediano plazo. Pero así todo lo hacemos, lo medimos. Nosotros en Cimientos tenemos un área de evaluación y monitoreo que se ocupa justamente de anualmente ir recogiendo esas métricas que los programas van otorgando y elaboramos informes y presentamos documentos en nuestros canales. Implementamos programas, ahora hace poquito difundimos un manual, una sistematización de un programa nuevo, que es este que mencioné, de escuelas que acompañan. Y todo eso recopila información del día a día, de los profesores que han sido capacitados, de los directivos que formaron parte de esa capacitación. Así que sí, creo que es fundamental ser transparentes, ser ordenados y mostrar resultados para una organización. Bueno, en línea con lo que comentaba Mercedes, algo que sumo es que también las acciones o los programas que nosotros hacemos como organizaciones, y creo que estamos en la misma todos, responden a necesidades o a demandas puntuales de la población con la que trabajamos. La cercanía y el diálogo constante con la población con la que trabajas es la que te demanda o la que te interpela a decidir qué hacer y cuándo hacerlo. La pandemia fue algo que a muchos nos cambió el cómo trabajar, pero tenía que ver con qué demandas teníamos y qué veíamos realmente en el entorno, que por ahí hasta es difícil, en esto que comentábamos de las diferencias cada vez más marcadas que hay, entender que a veces nos dicen, bueno, para tal cosa necesitas un dispositivo, conectividad, y vos decís, no hay, y no va a haber, ¿no? En el corto plazo. Eso es importante, escuchar cuáles son las prioridades. Para nosotros la mejor fuente de información son los maestros que te plantean qué está pasando en la escuela, por ahí no explícitamente, pero sí te permiten conocer qué es lo que está faltando. Y la articulación con, esto que comentaba también Mercedes, la articulación con el Estado es fundamental. Creo que casi todos trabajamos en escuelas públicas o alguna pública de gestión privada puede llegar a ser, pero son todas escuelas de esas características donde si vos no tenés validadas tus credenciales de que lo que haces es creíble y tiene resultados efectivos, es difícil que te abran las puertas para poder sostener tu trabajo. Y es difícil medir en educación porque los maestros rotan, porque el sistema es complejo también, los maestros rotan, los chicos están atravesados por realidades multicausales en cada cosa que pasa, problemas familiares impactan en la escuela, son muchas variables que entran a jugar y que hacen difícil la medición y a veces también, no sé a ustedes, pero a nosotros a veces nos cuesta medir, ir a evaluar un aula, porque bueno, es jurisdicción de los estados y mucho no tenemos que hacer dentro del aula para evaluar chicos, pero la verdad es que uno trata de generar los mecanismos para poder mostrar y demostrar y también para validarse a uno mismo que lo que está haciendo tiene sentido, que no es menor, uno no trabaja por trabajar, sino
creo que todos tenemos como una mirada, un sueño o un construir algo de mejora que tiene que ver. Bueno, y nuestro punto de partida es ¿qué podemos hacer para que la vida sea posible a largo plazo en el impenetrable chaqueño? Una de las respuestas es la educación, una educación para el monte, una educación que todavía no ha sido creada desde nuestro pensar y nuestro sentir. Y, por supuesto, el primer paso es, bueno, que todos puedan leer y escribir, que todos puedan desarrollar habilidades socioemocionales, que todos puedan tener espacios educativos y que jóvenes y adultos también tengan sus espacios de formación para la empleabilidad. Nuestra forma de medir es, en lo que es la red de apoyos escolares, evaluaciones, tanto diagnóstico como por niveles, y se van tomando evaluaciones periódicamente, más o menos trimestralmente. Y en otra metodología que busca fortalecer los núcleos de aprendizaje prioritarios en lengua y matemática, con otra organización que se llama Educar y Crecer, hacemos evaluaciones todos los años con informes tanto cuantitativos como cualitativos. Y finalmente otra forma de medir es toda la niñez y adolescencia que acompañamos, qué porcentaje empezó primer grado y terminó quinto año de secundaria, y a toda la adolescencia que acompañamos intentamos saber dónde están hoy, si están estudiando un terciario o una carrera universitaria o trabajando, se fueron a otro lugar del país, y de ese modo seguir repensando, bueno, cómo trabajamos el largo plazo de la vida del monte chaqueño. Juan, te hago una pregunta como, entre paréntesis, a tu realidad en el Chaco. La saco a las chicas de esta pregunta, pero ¿cómo está la situación en el ambiente de Chaco, la cuestión medioambiental allá? Bueno, gracias por dar lugar a esa pregunta, porque siempre nos gusta decir, es el último gran bosque que le queda a la Argentina, al impenetrable, por lo cual es una fuente de vida para toda la sociedad que está desapareciendo a una velocidad muy fuerte. Ahora justo esta semana se dictó una ley provincial que puede ser muy dura porque puede habilitar que se desmonten 1 millón de hectáreas, Capital Federal son 20.000 hectáreas, para tomar dimensión de qué significa. Pero la pérdida es mucho más que solo ambiental. Hay una pérdida ahí cultural, hay una pérdida de humanidad que ya nos está perjudicando un montón, aunque muchas veces no se ve a simple vista en la ciudad ni en el corto plazo, pero realmente es una pérdida para toda la sociedad, y que para mí es muy duro imaginar la vida sin el impenetrable chaqueño. Es muy duro pensar un país sin ese gran bosque, sin esa cultura, sin ese modo de vivir. Y agradecemos que nos den el lugar a compartir esta situación también, que sigue siendo lejana a grandes ciudades, y por eso muchas veces es posible tanto desastre, porque todavía no hay masa crítica en la sociedad que trabaje por el gran impenetrable chaqueño. Pero si un día van a entender de qué tipo de riqueza estoy hablando, que puede salvar vidas, como digo, que salva la mía todos los días. Sí, por supuesto. Gracias por la respuesta. Sumo algo a lo que comenta Juano, y no es porque sea un experto en temas ambientales, pero he tenido oportunidad de conocer bastante el impenetrable, las diferentes provincias que se extiende por varias provincias. Creo que ahí está el tema el valor que tiene el trabajar en educación en esas zonas, porque hay mucho desconocimiento de quienes están ahí, desconocimiento de las leyes, desconocimiento de qué se puede y qué no se puede hacer, de qué derechos tiene cada uno y cómo hasta peticionar a las autoridades y qué solicitar. Y ahí es donde te das cuenta que la educación, esto que hablamos leer y escribir, y que por ahí hasta cuando, entiendo que muchos lo ven como muy básico, abre mucho las puertas de adultos que entienden lo que firman o no entienden lo que firman. Hay mucha cuestión vinculada con, todo lo que tiene que ver con tierras, está muy vinculado con mala lectura de contratos, gente que cede derechos sobre propiedades. Ahí te das cuenta del valor que tiene la educación, sobre todo para las personas que están en situaciones más complejas y vulnerables. Eso. Gracias. Les hago la última pregunta. El tiempo se nos acorta porque la conversación es súper interesante, pero me gustaría preguntarles cómo se relacionan con otras fundaciones y organizaciones. Si bien ustedes tienen una población objetivo más bien reconocible, hay veces que esas otras organizaciones se solapan con ustedes y pueden generar una sinergia interesante. Dale, te dejo, Mercedes. Sí.
Bueno, sí, es como decís, hay una suerte de articulación casi natural en las organizaciones. En el caso de Cimientos, lo que trabajamos es educación, o sea, hacemos mucho esfuerzo por mantener el foco, estamos trabajando en poblaciones que tienen muchísimas necesidades, es multidimensional la pobreza, por eso es importante que la organización haga el foco en dónde puede aportar valor. Y claramente todos los días hay emergentes y entendemos que hay que articular con otros, porque hay otros que pueden hacer esa tarea para la que vos por ahí no estás del todo capacitado o no es tu especificidad. Eso por un lado, y es súper valioso poder articular con otras organizaciones territoriales sobre todo. Y por otro lado, saber tener no está mal dicho generosidad, pero poder tener la lucidez de decir, yo tengo este conocimiento, yo lo desarrollé, lo estandaricé y lo sistematicé. No puedo llegar a tal provincia como pasa en Cimientos porque los fondos son finitos. Entonces en Cimientos tenemos una red que se llama Red Cimientos, que son organizaciones territoriales que replican nuestros programas. Se financian ellos con sus propios donantes y obviamente nosotros transferimos el conocimiento y ellos son los que se ocupan de implementarlo en su territorio, en su provincia, en su jurisdicción. Así que la articulación es fundamental por esto que decíamos al principio. La sábana es corta para las organizaciones, tenemos que elegir todo el tiempo. Hacerlo con otros siempre magnifica el alcance. Bueno, a ver, lo mismo que responde Mercedes, eso nos pasa a todos, tenemos que focalizar. A veces naturalmente surge la tendencia a salir de foco y querer abarcar todo y ahí es donde te equivocás. Entonces siempre está bueno recordar qué es lo que sabes hacer y haces bien y que lo demás lo haga otro que seguramente lo sabe hacer y lo hace mejor que vos, eso es lo primero. Y después sí se genera mucha articulación entre organizaciones o compartimos espacios. Voy a mencionar acá, formamos parte, no sé si ustedes también, creo que ustedes también, de Edu Rural, que nuclea a todas las organizaciones que trabajamos en ruralidad de diferentes maneras, es una red enorme. Todos nos conocemos, sabemos qué está haciendo el otro y creo que hay un espíritu como colaborativo y de mucho respeto por lo que hacen los demás y creo que en el fondo la gran mayoría compartimos como una mirada de lo que es el bien común, ¿no? Y eso... Y también después ya nos empezamos a conocer, a cruzar por todos lados, que también nos pasa esto. A nivel personal también ya nos empezamos a cruzar por todos lados y nos conocemos. Y sí, para mí si queremos lograr soluciones estructurales, que creo que tenemos con qué las organizaciones de la sociedad civil animarnos a pensar y a ejecutar soluciones de fondo, no es posible si no seguimos aprendiendo, cómo nos integramos, no solo cómo articulamos, cómo nos pensamos como una gran entidad que busca ir desarrollando regiones, empezando por la educación y llegando a las distintas dimensiones de la vida. Ojalá podamos cada vez trabajar más organizaciones juntas, articulando pero integrándonos. Ojalá lleguemos con Misiones Rurales y Cimientos al impenetrable. Y TICMAS ya llegó, o sea, estamos con 4 escuelas que algunas las conectaron a Wi-Fi incluso y en otras... En el impenetrable se implementa la educación digital a través de TICMAS. Es realmente posible, sobre todo si hay un acompañamiento cercano e intensivo. Mercedes Porto de Fundación Cimientos, Fernanda Malnis de Misiones Rurales y Juan Ollalbó de Monte Adentro. Les quiero agradecer que hayan visitado el auditorio.